Hola gente, bien, hoy vamos a hablar de Aldous Huxley y la opinión que este escritor tenía sobre su propia obra, Un mundo feliz. Este video recomiendo complementarlo con otro, subtitulado, de una conferencia que dio este autor cerca del año 62, que está subido con audio y subtítulos al canal. Bien, lo primero que podemos decir es que estas opiniones fueron escritas en un ensayo poco conocido llamado Brave New World Revisited o Nueva visita a un mundo feliz, en el cual el autor analiza su propia obra 26 años después de haberla escrito y da sus opiniones sobre lo que sucedía en el mundo y su correspondencia con la novela. Lo primero que podríamos mencionar es que él mismo creía que este tipo de control iba a ocurrir, pero también pensaba que sucedería mucho más tarde en el tiempo, mucho más adelante, cosa con la que yo me siento bastante identificado. Esto lo llevaba a tener una visión pesimista y a considerar que si bien aún en nuestros tiempos algo de libertad queda, es una cosa que está en constante decadencia. Pero esta pérdida no está ocurriendo como en el pasado, mediante controles férreos, sino más bien mediante controles blandos, disimulados y mucho más sutiles. La idea que da Huxley, en este caso, es que internamente tenemos una parte animal que se mueve adiestrada, en algunos casos por castigo y en otros por recompensa, y en el modelo hacia el que vamos, o en el que ya estamos, ganaría el método que prioriza la recompensa. Otro aspecto interesante que menciona el autor es que para llegar a ese modelo, diferentes ambientes que a veces incluso se los puede considerar antagónicos, en algún punto van a tener que colaborar. Se menciona, por ejemplo, cómo la ciencia puede ser que aporte grandes granos de arena en el estudio de la mente humana y sus límites, para saber cuánto aguanta una persona, a qué le tiene paciencia, a qué le tiene terror y cuándo considera inaceptable alguna medida. La ciencia también puede hacerse presente en el desarrollo de todo tipo de tecnologías para una mayor vigilancia, supuesta seguridad, le dirían muchos, y en este caso se puede ver una colaboración entre ciencia, Estado y mercado. Además, la ciencia podría estar presente en todo lo que sean cambios genéticos y agregados tecnológicos al cuerpo humano. Conociendo los detalles de la mente humana, se saben dos de los principales puntos débiles con los cuales se puede controlar a la población, y estos dos puntos débiles son los deseos y los miedos. Y en esta sociedad represiva que plantea Huxley, claramente hay una explotación sofisticada de ambos. Gracias a un cierto paradigma tecnológico bajo el cual nos encontramos, se da la posibilidad de que el poder esté cada vez más concentrado, y este tipo de poder es también económico y político. Para que todo esto sea vendido y aceptado por la población, es esencial el papel de la propaganda, frente a la cual se pretende que seamos receptores acríticos, que absorben ideas sin la más mínima capacidad para dudar, y todo esto con el fin de lograr persuasión y hacernos vivir de acuerdo a los intereses de grupos elitistas. Ahora bien, para que seamos receptores acríticos, es necesario que también seamos menos inteligentes, y eso puede lograrse haciéndonos dependientes de algún tipo de sustancia que en un mundo feliz es el conocido soma, pero que en el mundo real tal vez se puede decir que es simplemente el entretenimiento o la distracción. Huxley llega a dar la idea en este texto de que el entretenimiento es algo así como una nueva religión, y en relación a esto de las sustancias, también podríamos mencionar el famoso hit de dopamina que se genera al cargar las redes sociales. También podemos decir sobre la propaganda y su papel en este adiestramiento social que a lo largo de la historia podríamos identificar dos clases diferenciadas de propaganda. Una apunta a lo racional, mostrando evidencias que intentan convencer a los futuros clientes de las cualidades positivas que puede tener, por ejemplo, un producto, un gobierno o una medida. El otro tipo de propaganda es mucho más pasional, pretende priorizar la emoción por sobre la razón y se mueve mediante asociaciones simbólicas, levantando terror o fervor. Todo este proceso se corresponde con la disminución de la inteligencia, porque está claro que importan más los oradores fuertes y no tanto la profundización en los hechos
o en datos y teorías. Pero en relación al asunto de la propaganda, llama la atención que Huxley mencione que para realizar un mundo feliz no profundizó demasiado en el asunto de los mensajes subliminales, y más bien se quedó con una ligera idea de la llamada hipnopedia, que es todo lo que tiene que ver con la sugestión durante el sueño, que por cierto tampoco tiene una eficacia muy comprobada que digamos. Cuando anteriormente mencionamos que se nos lleva a vivir como es conveniente a grupos elitistas, podríamos decir que las características que Huxley encuentra en el modo de vida tienen que ver con justamente una vida anónima en las grandes ciudades, donde las personas, a través de los mecanismos que venimos mencionando, terminan siendo desindividualizadas. Esto también podría llevar a una sensación de insignificancia que nos empujaría al consumo, a una dependencia para encajar con el grupo a costa incluso de perder nuestras cualidades o nuestras libertades. Se me ocurre lo del pinchazo actual en relación a esto último. O bien podríamos ser llevados a una liberación corporal interminable que, según el autor, atenta contra la idea de familia como la conocemos. Esto también nos explica por qué el tipo de propaganda pasional que simplemente genera emociones de manera inmediata es la que se ha terminado imponiendo, porque los quehaceres de la vida diaria nos empujan a tener poco tiempo para realizar verificaciones y los pocos tiempos libres están llenos de entretenimientos para distraernos. Una de las cosas que más me llamó la atención de estas apreciaciones por parte de Huxley es su percepción de que el tiempo que iba a surgir desde que él escribió este texto en adelante no iba a estar marcado por el paradigma del hombre en el espacio, como mucha gente creía en esa época, sino más bien por algo que en ese tiempo se comenzaba a mencionar y que ahora, año 2021, está mucho más incrustado en la mente colectiva, y es la idea de la sobrepoblación. Sabemos que es muy discutible este tema, porque una cosa es que haya demasiada gente, como se nos dice, y otra cosa es que estemos mal distribuidos, que es lo que yo pienso personalmente. Pero lo que Huxley afirma, en este caso, es que si realmente comenzásemos a vivir con este punto de vista incorporado, nos íbamos a dirigir casi que irremediablemente hacia el tipo de totalitarismo planteado en su novela, porque con la excusa de la alta cantidad de personas se podrían establecer mayores controles, cambios y modificaciones desde los ámbitos de la ciencia, el Estado o el mercado, y habiendo pasado todo este tiempo, pareciera que es lo que ocurrió. En definitiva, podemos afirmar como conclusión que Huxley, 26 años después de escribir Un mundo feliz, consideraba que nos estábamos dirigiendo hacia una vida bajo un excesivo control no violento, en el que sin estar en prisión nos vamos a convertir en cautivos mentales. Y todo esto bajo el mando de ciertos líderes que, a diferencia de los del siglo pasado, los más agresivos, van a cambiar de estilo y se van a mostrar, mediante un enorme aparato propagandístico, como más simpáticos y como nuestros salvadores. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante este video, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Un saludo.